Qué bueno que en un noticiero como Televisión Pública Noticias podamos pensar y debatir en voz alta, con vos. ¿Solo con vos? No. Cuando vos cerrás una edición, tenés que armar una agenda. Y la agenda la tenemos desde el arranque hasta aquí y lo que viene. ¿Lo conoces a Luis Brustein? Luis, bro, qué lindo, qué lindo. Y la Jimena Fuertes, y la Jimena Fuertes, y la Poli Sabatés. Hoy es un día muy particular. Feliz día, compañeros, compañeras. Feliz día. Feliz día. En esto de pensarnos en trabajo, a un mundo que le pasa de todo y a una Argentina que no es ajena con vientos y contravientos. Vamos a tener también la oportunidad de tener una figura representativa dentro, no solo del mundo gubernamental, sino alguien que ha atravesado en estos 40 años de democracia una mirada y un compromiso. Hacemos un disparador, ¿qué les parece? Y a partir de ese disparador pensamos en voz alta. ¿Dale? Vamos. Hay que actualizar la legislación laboral, digámoslo, no sigamos atados a lo políticamente incorrecto. Es una obviedad. ¿Vos te animarías a llevar adelante una reforma laboral? Pero por supuesto, el 40% de los argentinos trabaja en negro. Argentina tiene un régimen laboral inspirado en Mussolini, en la Carta del Lavoro de Mussolini, o sea, con lo cual es un desastre el régimen laboral argentino. Encima que tenemos un marco normativo malo, ni siquiera se aplica. O sea, y todo es antiempresa. Solamente el 1.9 del PBI se destina a programas como el Potenciar Trabajo, que son los programas para el sector, el programa de integración urbana, de agricultura familiar, mientras el 4.5 son exenciones impositivas a las grandes empresas. Eso se podría cambiar ahora, ¿no? Y creo que el coraje hay que tenerlo para tomar esas definiciones. La discusión que está en este momento del país, el camino al ajuste o el camino del desarrollo, del crecimiento de la industria argentina. Y soy el que defiendo el trabajo argentino y la industria nacional. Meses consecutivos recuperando trabajo formal en la Argentina. Poner de pie a la industria argentina es una obligación que tenemos. Hemos ido con la asistencia a todos los que lo necesitaban, a cada rincón de la patria. A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar del endeudamiento, siempre pusimos nuestro norte en garantizar la continuidad del trabajo. Estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos frente a las cosas. Claro. Bienvenida. Gracias, Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, compañeros. Ahí estaba escuchando diferentes voces y pensamientos. ¿Desde dónde hay que pensar hoy? No solo tener trabajo, el trabajo, máquina, hombre, mujer. ¿Desde dónde? Bueno, mira, en primer lugar creo que tener trabajo sigue siendo prioritario. El trabajo para nosotros es el ordenador y para nosotros gobernar es crear trabajo. Me parece interesante el planteo de Cristina para desafiarnos en el sentido de que no es solo crear trabajo, sino también ver cómo evoluciona el ingreso de las y los trabajadores. Y sabemos que eso está afectado por la alta inflación, porque ya lo hemos hablado reiteradamente, en alta inflación los salarios van por detrás, lamentablemente. Pero nosotros seguimos trabajando varias líneas de acción para tratar de que eso impacte lo menos dañinamente posible. Entonces, por ejemplo, para los trabajadores y trabajadoras formales, lo que habilitamos es todas las revisiones que nos piden los gremios y además por plazos breves
de manera de que el salario no sea la variable de ajuste. Jimena. Y para los informales, estamos actualizando todo lo que son ingresos complementarios, por ejemplo, tarjeta alimentar la semana pasada 35%, asignación universal por hijo se actualiza trimestralmente, potenciar trabajo, acompañar, que son complementos para los ingresos de los informales, se actualizan con el salario mínimo vital y móvil, que este mes lo actualizamos 17,6%, completando un 150% anual. Es decir, la verdad, el foco en ese tema, en alta inflación, es prioritario. Jimena. Ministra, una de las demandas de la CTA y parte de la CGT también es que además de suma fija se implemente la paritaria, y ahora la semana pasada Máximo Kirchner también le agregó doble aguinaldo. Sería una batería de 3 medidas para combatir esta inflación estructural. ¿Cómo lo ve usted esas posibilidades? Mira, nosotros tenemos todas esas medidas sobre la mesa y las aplicamos. En diciembre pasado dispusimos un bono que fue el refuerzo de carácter del aguinaldo. Sí. En relación a las paritarias, recién lo comenté, la dinámica es muy fuerte, tenemos niveles de negociación que yo quiero destacarlos, porque la verdad la negociación tripartita en la Argentina es un ejemplo y fortalece mucho nuestra institucionalidad democrática. No es que la democracia sea solo ejecutivo, legislativo y judicial. La democracia también en el mundo del trabajo es esta dinámica tripartita y es vigorosa y la tenemos en pleno vigor. Y el tercer aspecto, que son las sumas fijas, las estamos aplicando para los trabajadores informales, como te comentaba recién, la actualización de la tarjeta alimentar, la actualización de los programas de complemento salarial, la actualización de la asignación universal por hijo. Estamos permanentemente utilizando todas esas herramientas. Luis. Pero hay que quebrar la alta inflación. Ir a una concertación sería importante. Hay una masa importante de trabajadores que quedan afuera de las paritarias, recién usted lo estaba diciendo, que es el trabajador informal, que por la forma de la característica de la economía de los últimos años, ese sector se ha ido incrementando cada vez más. Y es el que corre más atrás de la inflación siempre, ¿no? ¿No tendría que haber alguna propuesta más específica, más concreta, que permita a esa masa, primero, pasar a la formalidad, y segundo, ponerse más cerca de en esa ya maratón inflacionaria, ¿no? Mira, el trabajo para pasarlo a la formalidad es permanente, tanto desde el punto de vista de la fiscalización, que lo hacemos de manera concurrente con las provincias y de manera complementaria con los gremios, como que tenemos también instrumentos que permiten, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de una parte del salario y que haya una desgravación sobre cargas sociales por un tiempo determinado para estimular ese blanqueo, digamos, de trabajadoras y trabajadores. Tenemos un programa que es el Fomentar, para que la gente con dificultades de empleo se inscriba, reciba capacitación, entrenamiento. Están dados los beneficios y las condiciones. Ahora, la verdad que hay un problema estructural en la Argentina que ya no es de pocos años, es de muchos años, y que tiene que ver con la recurrente recaída neoliberal en la Argentina. Cada vez que hay un gobierno neoliberal hay un problema de empobrecimiento general de la sociedad que obviamente afecta más a los trabajadores y a los trabajadores, generándole grandes proporciones de trabajo informal o de trabajo pobre. La verdad que es muy importante en este año electoral, y ustedes me van a disculpar que yo
acentúe esto, que se tenga muy en cuenta, porque cada vez que retrocedemos, como hemos retrocedido en la última etapa del macrismo, donde ellos nos endeudaron adicionalmente en dólares en 100.000 millones de dólares para pagar exclusivamente fuga y especulación. Es decir, nos empobrecieron en esa proporción y encima nos dejaron la deuda. Hay una inquietud que ministra que tiene que ver con los jóvenes que nos están viendo. Poli Sabatés ha preparado unas placas y me parece que es un buen disparador para seguir charlándolos. ¿Te parece, Poli? Sí, cómo no. Otra población vulnerable, ¿no? Hablando de trabajadores que están por debajo. Si vemos las cifras del último trimestre del año pasado, la tasa de desocupación general se eleva un montón en jóvenes, casi se triplica, tanto en mujeres como en varones jóvenes, hasta 29 años, triplica, la tasa de desocupación se triplica respecto a los adultos o los segmentos mayores. Esto es una preocupación, lo dijo Cristina el otro día en el discurso, habló de llegar a los jóvenes, bueno, Milei específicamente siempre también va a ese segmento. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? ¿Se está haciendo algo conscientemente para trabajar en este flagelo tan importante que es el desempleo en jóvenes? Sí, se trabaja muchísimo en esos aspectos de inclusión. Yo debo decir que en este proceso de creación de empleo hemos logrado que jóvenes y mujeres creciera significativamente su participación. Y en el caso de las mujeres, ya no solo en los sectores históricamente feminizados, sino prácticamente en todos los sectores de la economía. Igual nosotros tenemos, por ejemplo, convocamos a lo que son negociaciones tripartitas en temas como construcción, en temas como litio, etcétera, para que la participación de mujeres y de pueblos originarios esté incorporada desde el principio. Hoy justamente me decía Jimena Fuertes, tenés unas preguntas vinculadas con género. Sí, esta misma que planteaba Poli, porque a lo que planteó este gobierno desde un primer momento es que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de Obra Pública, cuando fomentaba las contrataciones, les pedía a las empresas que tuviera un cierto porcentaje de incorporación de mano de obra femenina. Eso se hace desde el gobierno, digo, desde el estamento del Estado. Ahora, después pasa que la realidad se nos complica mucho, sobre todo para las mujeres con la doble o la triple jornada, y en las tareas de cuidado tampoco quedan, que son trabajo, digamos, claro, y trabajo no remunerado, quedan por fuera de la óptica de la llegada del Estado. Ahí, ¿cuál es el planteo desde el Ministerio? Mira, por un lado, estimulamos que esos sectores reciban más trabajo femenino. Tenemos un programa con la UOCRA muy importante de constructoras, igual que tenemos otro de choferas, por ejemplo, lo cual para algunas provincias donde hoy hay pleno empleo ya se ha transformado en un imperativo, porque si no se incorporan las mujeres a esos sectores, no hay suficiente mano de obra, digamos, como hoy es demandado. Ahora, desde el punto de vista de cuidados, tenemos una batería, ¿no? Por un lado, sabrás que el año pasado el presidente reglamentó finalmente el artículo que se denominaba de guarderías de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo le contaba el otro día en Bonn, un viejazo que en el 75 ponía mesas para levantar firmas para que reglamentáramos ese artículo. Imagínate lo que cuesta, que finalmente fue reglamentado el año pasado. ¿Vos sabés que entró ya en plena vigencia? En el panorama hay de todo, entonces. Bueno, claro, Luis me decía, claro, la oposición hace lo propio. No, yo estaba escuchando recién un discurso de la oposición donde confunde el hecho de respetar los derechos de los trabajadores con algo que define como políticamente correcto. No es políticamente correcto, es una obligación. No lo estaba escuchando, pero me parece que es un disparador por lo menos para saber qué es lo que está planteando la oposición en propuestas para el mundo del trabajo, ¿no? Mira, ellos mienten sistemáticamente. Nosotros hoy tenemos un récord de trabajo registrado de 13.100.000 personas. Hemos superado la pandemia macrista y la pandemia del COVID y lo hemos hecho sin destruir un solo derecho laboral. Es mentira que haya que
destruir derechos laborales para generar trabajo. Es simplemente, la verdad, lo que ellos aspiran es a un sistema como el que han generado, donde la explotación se maximiza y además se reproduce por la vía de la especulación y encima de la fuga. En los 4 años de macrismo, la participación de los trabajadores en la distribución de la renta bajó muchísimo. Muchísimo. Estaba leyendo un artículo que plantea que gran parte de la inflación tiene que ver con la puja distributiva, que es esta de las paritarias. El artículo de Sayat. Exactamente. Lo leímos hoy. Bueno, él lo que plantea es que el sector empresario se resiste a perder el margen que ganó durante los 4 años de macrismo. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Mira, hay dos cuestiones ahí muy interesantes, ¿no? Por un lado, ha habido un proceso de concentración muy importante y que es lo que les permite tener esa capacidad de negociación. Y por el otro lado también de internacionalización. Las cadenas productivas no están integradas hoy en el territorio. Hay una gran participación de insumos y de aspectos que debilitan la producción local. Yo creo que el primer punto es la continuidad política. No tengamos una recaída neoliberal, porque después vos sabés que el desequilibrio que hay entre destruir y construir es enorme. Se destruye muy fácil lo que cuesta mucho después poder construir. Ahí Massa, antes de que viajara a Rubinstein o durante Washington, dijo que, bueno, a la vuelta y en esta semana que arrancará formalmente mañana, va a convocar una mesa más, una mesa a 3 patas. El sector del trabajo, seguramente estará la CGT, algunos empresarios y el gobierno. ¿Tenés data de eso? Sí, digamos por la prensa y además porque siempre estamos pensando en un acuerdo de precios y salarios que contribuya a estabilizar. Para nosotros, yo lo digo con claridad, para que se recupere el ingreso de los trabajadores necesitamos alcanzar un margen de estabilidad. En alta inflación, los trabajadores pierden. Total. Te decimos un montón de gracias. Buena vida para vos. Gracias por convocarme. Así es. Dame otro disparador y seguimos pensando en voz alta. Dale, en esta cierre de edición. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Que Cristina pueda dar un salto más y pueda ser nuestra candidata, pero obviamente hoy está condenada y proscripta. Y eso no lo hemos podido resolver, y si no resolvemos eso, lo ha dicho muy claro, ella no va a ser candidata a nada. En términos electorales vemos que todavía falta mucho para las inscripciones. Estamos en un proceso donde todas las fuerzas políticas están dando sus discusiones internas. No se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno. Es necesario que nada vuelva a depender de una persona. Tenemos muchos candidatos y vamos a tener seguramente muchos nombres. Lo importante es que al programa económico, a la unidad del peronismo, a las candidaturas, la fuerza se la va a dar la militancia, se la va a dar la gente. El Frente de Todos tiene que todavía construir la estrategia electoral, la regla de juego y poder, por supuesto, atravesar la selección de las fórmulas presidenciales con paso. No creo que sea momento de hablar de candidaturas, si bien es cierto que en algún momento prontamente vamos a tener que definir candidaturas. Mire, no, presidenta, no. Parte de esa militancia que está ansiosa, deseosa y que tiene una esperanza enorme en la conducción de Cristina. Si ella no toma ninguna decisión todavía es por algo. Es verdad, dio mucho, dio todo, pero todavía uno se anima a pedirle todavía más. Es como Lula en Brasil. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar.
¿Qué me Contursi? Es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué me Contursi? Si va a participar o no. A pesar de que ella ha dicho que no. Y no habla por hablar Cristina, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo en serio. Cuando cada palabra que Kirchner elige dice algo es porque lo ha pensado mucho, más allá que lo diga en forma muy elocuente o menos elocuente, es algo que ella ha pensado mucho y que tiene un sentido político. Ahora, yo siempre pienso en la capacidad de transferir los votos, porque ella sigue siendo la más representativa, la que tracciona. Claro. Y, por ejemplo, Lula no pudo transferir sus votos, su respaldo, cuando lo metieron preso. Él no pudo transferir esos Pero votos. necesitó al gobernador de San Pablo, ¿eh? No, pero yo te digo en la primera elección, en la que ganó, cuando él estaba preso, que fue otro candidato. Él era candidato, tuvo que dejar la candidatura. Claro, tal cual, pero porque no le dio pudo el resto. transferir los votos que tenía a otro candidato. Ella fue vicepresidenta con Alberto en esta última elección, en el 19. Entonces ella estaba en la boleta. En una situación difícil, a lo mejor ese apellido tiene que estar en la boleta. El apellido y el nombre, ¿no? Y yo creo que da para pensar y repensar la participación política de Cristina Kirchner más allá de lo que está en este momento diciéndose públicamente. Yo creo que hay que pensar más en el trasfondo, en lo que se mueve políticamente, en la base social, en el barrio, en la gente que puede votar esa opción. Yo voy a parafrasear un poco si juega o no juega. Yo preguntaría, compañeras, ¿qué se juega o no se juega, más allá de la figura? ¿Qué se juega en estas elecciones? Y el peronismo se juega muchísimo porque ya no está más esa polarización de las dos alianzas de gobierno, la de gobierno y la opositora. Ya no hay más dos, ahora hay tres. Entonces, al haber tres, si el peronismo no juega fuerte, o sea, si el peronismo no juega a ganar o por lo menos a quedar muy pegadito en las PASO o la primera vuelta, si es que hay un balotaje, se puede jugar, quedar tercero. O sea, es peligroso porque no hay más una polarización, hay tres. Y si hay tres, puedes quedar tercero. O sea, el peronismo tiene que jugar fuerte con candidatos que sean voluminosos. ¿Y vos, Poli, cómo lo lees? Bueno, como dice Luis, quien se arriesgue hoy a decir si va a ser o no candidato, creo que falla porque no lo sabe nadie. Para mí, le presté mucha atención a la insistencia de Cristina el otro día con la agenda de la proscripción, ¿no? Ella insiste con estoy condenada, estoy proscripta, un discurso que había frenado un poco, si se quiere, las últimas semanas, pese a que se hicieron plenarios en distintas ciudades del país, pero ella insiste con esta idea y me parece que hay que prestarle atención porque para gran parte del peronismo, no para todo, pero para gran parte, se juega algo más que el futuro del peronismo, sino se juega algo así como el futuro de la democracia. Con lo cual, en la agenda de la proscripción le prestaría atención por lo menos a cómo ella percibe y cómo ella interpreta la realidad y las posibilidades políticas de competir en estas elecciones. Poli habla de jugar fuerte. ¿Qué sería jugar fuerte? Me parece que lo que ella dice jugar fuerte es que sea Cristina candidata, ¿no? Que ponga toda la carne en el asador. Yo creo que lo que está en juego son proyectos políticos, proyectos de país, ¿no? Hay un proyecto en una situación mundial muy delicada, muy sensible, muy en transformación, en la que se abren muchas puertas. Argentina puede aprovechar esas puertas abiertas o puede seguir en la situación en que ha estado siempre, en una relación de dependencia con Estados Unidos. Bueno, mañana está viajando el presidente de la República acompañando a Massa a Brasil, sí, donde van incluso a ver de qué manera, incluso con esta mirada geopolítica, de que el dólar no sea solo el elemento de ida y vuelta, así como lo planteó con China, ¿por qué no? Sí, sobre todo dentro de un bloque regional. O sea, Argentina y Brasil no solo son socios, están imbrincados. El proceso productivo de las empresas empieza en un país y termina en otro. O sea, ¿por qué tenemos que pasar por el dólar cuando podemos tener acuerdos políticos, que era la vieja idea de Lula y Néstor Kirchner, de armar un banco del sur para tener un fondeo propio y no andar dependiendo del dólar? En esa reunión de Mar del Plata, cuando Chávez le dice, Alca al carajo. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves vos
los días que vienen, como si diéramos vuelta al reloj de arena electoral. Ahora va a haber elecciones provinciales. Para mí el tiempo es un factor importante, lo charlábamos el otro día. Creo que no da lo mismo crear un candidato o fogonear un candidato que esté con posibilidades de presentarse. Hoy lo escuchaba con mucha atención a Scioli reclamando o exigiendo que haya paso. Decía, para mí no tiene que haber un solo candidato, yo me gané ese lugar, con lo cual hay que ver, bueno, si efectivamente Cristina no juega, a quién le da la venia para presentarse, y sí hay justamente un único candidato. Pero insisto en los tiempos porque me parece que en este caso la oposición va definiendo más rápido por lo menos sus precandidatos, y es importante en este momento tratar de llegar al cierre de listas con una exploración de los candidatos o las candidatas, así que me parece que el tiempo es clave en este momento. ¿El mensaje de la oposición o los diferentes actores determina el voluntariado, la voluntad de decir, igual no me interesa todo lo que me están ofreciendo y sigo fiel al partido gobernante? Yo lo que creo que lo que descubrió la oposición es que las propuestas, el programa que implique reivindicaciones para los sectores populares ya no es tan necesario para convocarlos. Mirá vos. Y entonces hablan abiertamente con las propuestas que ellos tienen, que son propuestas que atentan contra mucha gente que los va a votar. Digo esto porque es como ellos ven las posibilidades de que el país funcione, ¿no? No porque se me ocurra. Pero creo que ellos fueron muy claros cuando han planteado la necesidad de ajustes, cuando han planteado una cantidad de lineamientos políticos que llevan a desocupación, a la caída de empleo. Pero esto de votar al verdugo es raro, ¿no? Bueno, pero también pasa, recién estábamos con la ministra y pensábamos en el empleo joven, también pasa que muchas veces los chicos y chicas que trabajan en las aplicaciones o todo tipo, con los autos también, choferes y choferas que salen por la suya a ganarse el pan, están por fuera de un sistema. Entonces, formal, ¿quién los interpela? La formalidad no los interpela. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto ahora para regularizar las aplicaciones, pero es para empezarlo a discutir, digo. Yo, perdóname, voy a intervenirlo, pero yo la escuché atentamente a la ministra y sé que probablemente el gobierno hace ese esfuerzo. Lo que pasa es que con la inflación es un manto que cubre ese esfuerzo. Y casi prácticamente lo oculta frente a la... Sí, lo erosiona. Lo erosiona muchísimo y crea una situación cada vez más difícil, incluso desde el punto de vista político, para el gobierno, ¿no? Por eso la incertidumbre para mí es cómo va a votar la gente, ¿no? Si va a ser un voto bronca, un voto miedo. E incluso si hablas con dirigentes del oficialismo, te dicen, estamos desconcertados respecto a esto, respecto a cómo va a funcionar el electorado, porque no es lo mismo, ¿no? Obviamente... ¿Qué cosa el tema también de los liderazgos y su mensaje? Los liderazgos. ¿Qué peso tiene hoy en el siglo XXI los liderazgos si no te acompañan esos números que no traicionan la inflación? Bueno, el liderazgo de Cristina el jueves me parece que quedó demostrado, sobre todo porque ella estaba sentada en el centro del escenario y estaban en todas las butacas dirigentes que, como por ejemplo Victoria Tolosa Paz, que hasta el sábado anterior estaba con Alberto, Aníbal, Cafiero, buscando otro camino, estaba sentada ahí, los masistas falta el acto del ahí. 25 de mayo. Vamos a ver qué pasa el 25 de mayo. Hay mucha expectativa puesta ahí, a ver si dice algo. No dice algo, yo creo que nos vamos a enterar el día anterior, fiel a su estilo, digamos, al estilo kirchnerista de sorprender siempre, de usar la sorpresa a su favor. Hay 30 segundos para cerrar, lo que quieras. Yo lo que creo que si uno ve los actos políticos y demás, yo creo que para el Frente de Todos es muy importante establecer puentes entre la militancia y las bases. ¿La tuya? Escuchar lo que dijo Cristina el otro día, de que una persona sola no puede resolver esta situación y tomarlo, ¿no? Tomar esa idea y empezar a aplicarla. Tuya cortita y al pie. Que todavía no se sepa cuál es el candidato del oficialismo también sirve para resguardarlo o resguardarla de los ataques de la oposición. Me parece que por ahí puede ir por ese lado. Gracias, gracias. Y gracias a vos. No te vayas, estás en la televisión pública.